el señor subintendente, si no estoy mal, puedo equivocarme en los grados, la esposa del señor oficial se indignaba porque el subintendente había parqueado una camioneta policial en el parqueadero de la estación, parqueadero que según la señora era asignado a ella. O sea, miren el desfase del conocimiento de la norma y la mala interpretación de lo que constituye la prestación del servicio, ¿sí? Relacionado con los fines del Estado, que en últimas es lo que debe cumplir la institución policial o militar, ¿no? Toda la misión de cada institución está encaminada al cumplimiento de los fines del Estado. Cumplimiento de los fines del Estado, no al cumplimiento de las necesidades particulares de las esposas de los comandantes. Pero existe esa tergiversación y algunas de ellas tienen en la mente eso. O sea, la señora insultaba al señor subintendente, lo llamó irrespetuoso, le dijo que era un igualado, que cómo se le ocurría parquear la camioneta de la institución en el parqueadero de ella. Pregunto, ese espacio, ese parqueadero que la señora alegaba ser de suyo, ¿de quién es en realidad ante la ley? ¿De quién es? Ese pedacito donde se dispone para que se parqueen los vehículos dentro de la estación de policía. Del Estado, del Estado. Del Estado, muy bien. Es propiedad del Estado. Es propiedad del Estado. ¿De dónde saca la señora? ¿De dónde saca la señora que mi parqueadero tiene escrituras de ese inmueble? Lo compró, aparece en registro de instrumentos públicos como la dueña de ese parqueadero. Y eso, según ella, le daba derecho a insultar a este señor subintendente, que estaba en cumplimiento de un deber en servicio, manejando una camioneta policial, y pues que encontró el parqueadero desocupado y le pareció pertinente parquear allí la camioneta, pero que se ganó tremendo problema. Mire si se aplicara la norma en ese caso y en este ejemplo que estamos poniendo aquí en la diapositiva. ¿Sí? Un señor comandante envía, ese es el caso que estamos aquí planteando, envía al subalterno a que acompañe a la esposa a hacer mercado. La imagen es muy diciente, casi que no tengo que decir mucho. La imagen es muy diciente. Pues resulta que a la luz de esta ley 2196 que estamos analizando, esto constituye falta disciplinaria, gravísima por lo demás. Numeral 35, artículo 45 de la ley 2196. Falta gravísima, cuya sanción ¿cuál es? Destitución. Destitución. Yo pregunto, ¿cuántos señores comandantes en este momento están siendo investigados por esta situación? Y surge otra pregunta, ¿cuántos de esos que se han investigado han sido sancionados? ¿Cuántos? Mira que es que no aplicamos la norma. No aplicamos la norma. Por eso digo que no hay que tenerle miedo a la norma, hay es que conocerla. Hay es que conocerla. Porque el policía que conoce la norma, que asistió a esta clase y que conoce aquí lo que dice el artículo 45 en su numeral 35, no permite que su dignidad sea pisoteada. De ninguna manera. Con 4 renglones bien redactados, hace que le aperturen disciplinario al señor oficial. Entonces, la norma trae beneficios, pero después necesitamos aplicarla. Es que es el problema, que no se aplica. Ahora bien, desde el plano penal, esos bienes del Estado, como ese parqueadero, como esa camioneta que está asignada a un comandante y que tiene un conductor asignado, es propiedad del Estado. Se compró con impuestos de los colombianos. Es tanqueada con dineros públicos. Su mantenimiento se paga con dineros públicos. Entonces resulta que es un delito utilizar bienes públicos para fines diferentes al cumplimiento del servicio o de la misión institucional. Es un delito denominado peculado por uso indebido. Artículo 398 Código Penal para quienes lo quieran consultar.
y quieran verificar si lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad. Pasaría si se aplicara la norma. Y esto nos interesa a todos, no solo a los integrantes de la Policía Nacional, porque es que en últimas somos los ciudadanos los perjudicados. O sea, una camioneta de la policía, un policía con un sueldo a disposición de una señora para que haga mercado. Por Dios, es que el señor comandante no le paga, tiene salario. Son temas personales que nada tienen que ver con el servicio. ¿Qué tiene que ver con el servicio? El que se tenga que llevar a los hijos del señor comandante al colegio, que se les tenga que llevar a la esposa a hacer mercado. Nada, nada. Y eso sin ser extremistas, porque si somos extremistas y nos vamos a otros temas que ya entramos es en el plano del derecho administrativo, pero que no quiero profundizar todavía. Pero hay para dejarles ahí la cosquillita, hablo de las indemnizaciones que vendrían cuando se generan accidentes con estos vehículos en actuaciones que no tienen que ver con el servicio. Bueno, hablando de los beneficios. Por acá tenemos otro ejemplo. Cuando el comandante, y esto aplica, y esto sí que se ve a diario, esto sí que se ve a diario, cuando el comandante da órdenes que están en contravía de lo dispuesto por un galeno. Todos los santos días nos llegan consultas sobre este tema. Es increíble. Es increíble. Existe un concepto de un médico en el que se indica que un policía o un militar no puede, está incapacitado desde el punto de vista médico para realizar ciertas actividades. Sin embargo, un comandante terco, que cree saber más que el médico y que está guiado, sus decisiones y sus órdenes están guiadas más por la arrogancia y por la prepotencia que por otra cosa, le ordena a ese uniformado que realice actividades que están en contra de lo dispuesto por un galeno. Ejemplo, no puede estar más de 4 horas de pie, no puede patrullar más de 3 horas, no puede cargar más de tanta cantidad de peso, no puede trasnochar, qué sé yo, de acuerdo a la patología, a la lesión o al diagnóstico que tenga el uniformado. Y va y lo pone a patrullar, lo pone a prestar seguridad. ¿Qué está haciendo ahí? Es que la norma tiene una razón de ser. O sea, esta falta no fue tipificada porque sí, o es que tiene una razón de ser. ¿Qué pasa con un uniformado que no tiene las facultades físicas y mentales para estar prestando un turno de seguridad, por ejemplo, durante cierto determinado tiempo en una zona de orden público? Se está poniendo en riesgo la vida de ese uniformado, primero que todo. Segundo, se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, ¿cierto? La vida de quienes pernoctan en esas unidades, porque su seguridad depende de aquel uniformado que está prestando su turno de seguridad. Eso no es. Y si no está en condiciones de hacerlo, ¿se está poniendo en riesgo la seguridad de quienes pernoctan en esa unidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, hay casos tan inauditos como el siguiente. Caso de la vida real que me lo consultaron hace más o menos una semana. Un uniformado que en una protesta de las que hablamos, que dieron origen a esta norma, fue impactado por un artefacto de los que utilizaban los miembros de la primera línea. Y eso le causó una lesión en uno de sus ojos. Y perdió gran parte de la visión de uno de sus ojos. Y un comandante creativo lo traslada para una zona de orden público como lo es Arauca, donde todas las estaciones, subestaciones, unidades policiales son de alto riesgo, de altísimo riesgo. Llámese uniformado, ¿cómo va a operar un arma de fuego? Idóneamente. Ustedes que andan en el ejercicio diario del uso de las armas,
¿Ustedes creen que con esas condiciones físicas ese uniformado puede prestar un servicio adecuado? No, señor. Por supuesto que no. Pero es que es ahí lo incomprensible y cómo algunos comandantes por su arrogancia, por su prepotencia, por alimentar su ego simplemente, dan este tipo de órdenes y ponen en riesgo a la población civil, a los uniformados que pernoctan en esa unidad y al mismo uniformado. Pero doctor, una pregunta. Ya, Pero, ya vamos con las preguntas. 2 minuticos y ya vamos con las preguntas. A las 8 de la noche. Entonces, hablando de los beneficios, entonces mire que esto constituye falta disciplinaria. ¿Qué tiene que hacer mi policía que es víctima de estas actuaciones? El militar, simplemente pase un informe. Pase un informe porque eso no está permitido por la ley y eso es falta disciplinaria. Y tiene que ser sancionado ese cuadro de mando. Entonces, ¿qué pasa? Que no aplicamos la norma. No aplicamos la norma. Continuamos. Hablamos ya de los beneficios, pero también considero que esta norma trae algunos perjuicios. 3 exactamente. El primero, que rige el comportamiento personal, es decir, que no solo se involucra con temas disciplinarios relacionados con el ejercicio de las funciones como policías, sino que se inmiscuye en temas personales del uniformado, como es el comportamiento personal. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, ¿sí? Pero resulta que en esta ley, cuando se estaba debatiendo, el entonces general Vargas se dio la pela, como se dice coloquialmente en el Congreso, para que le aprobaran unos articulitos. En vez de estar defendiendo a sus hombres, los intereses de su institución y de sus hombres, estaba defendiendo decisiones caprichosas que se habían tomado y que se venían tomando dentro de la institución con la aplicación del antiguo artículo 27, ¿lo recuerdan? Artículo 27 de la ley 1015, que eso era el terror de los policías. Ahora es el artículo 52 de la resolución 0450, de los 04458 del 2022. Pero antes era el artículo 27, anotaciones invocando un medio para encauzar la disciplina, un medio preventivo que era un llamado de atención verbal, pero lo hacían por escrito. Entonces, incluso eso llegó a las altas cortes y las altas cortes le dijeron, oiga, es que no siga haciendo eso, no sea terco. ¿Usted de dónde saca que lo verbal es escrito? No, lo verbal es verbal, hombre. No haga llamados de atención por escrito, porque está mal. La norma no menciona llamados de atención por escrito, verbal. ¿Usted por qué lo hace por escrito? Y deja una huella que mancha la honra y el buen nombre del uniformado. No lo haga. Aún así, este general se dio la pela para que le incluyeran algunos articulitos. Del 37 al 39, que ya lo vamos a analizar más adelante con profundidad. Y le dieron facultades expresas al director general de la Policía Nacional para que regulara lo relacionado a los medios administrativos para encauzar la disciplina, un nuevo invento con esta ley, que ya lo vamos a analizar más adelante. Otro perjuicio, suspensión en investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Existe algo que se llama la presunción de inocencia, todos lo sabemos, ¿cierto? La presunción de inocencia, ¿qué quiere decir? Toda persona es inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario. Punto. Toda persona es inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario. Por ende, debe ser tratada como tal. ¿Cómo? Como inocente. Pero resulta que el artículo 83 de esta ley trae a colación la suspensión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta suspensión se está abusando. Hablo con conocimiento de causa. Entonces, cualquier investigación, inmediatamente suspensión provisional y lo suspenden, lo retiran del cargo. Hasta ahora empezando la investigación. Es más, con el auto de apertura de la notificación, con el auto que notifican la apertura de la investigación, le están notificando el auto de suspensión, iniciando el proceso, sin ningún indicio.
Y eso lo vamos a ver también a profundidad, el tema de la suspensión en la investigación, porque es un tema muy, pero muy importante. La suspensión. Entonces el policía se queda sin sueldo, lo retiran del cargo, lo retiran de las funciones, pasa una vergüenza con su familia, con sus compañeros de la institución, todavía estando amparado por la presunción de inocencia. Dígame, ¿quién va a ver con buenos ojos a un policía que lo sacaron de la institución o lo suspendieron porque está siendo investigado? Otra perjuicio, desde mi punto de vista, son las sanciones que son totalmente exageradas, totalmente desproporcionadas. Y ahora, ya cuando entremos en el tema de los principios, vamos a hablar de los principios y por allá hay un principio que habla de la proporcionalidad. Es decir, que la sanción que se le impone al uniformado sea proporcional a la falta que cometió. De eso no se aplica aquí en esta norma porque la misma norma establece unas sanciones totalmente desproporcionadas para la falta que se tipifica. Listo. Eso lo vamos a ver también a profundidad, pero les adelanto. Les adelanto para que ya pasemos a las preguntas. Sanciones hasta 6 veces más altas que otros servidores públicos de otras instituciones. 6 veces más altas. Con el único argumento de que porta el verde oliva. Nada más. Ese es el pecado del policía. Portar el verde oliva. Por eso lo sancionan con este tipo de sanciones tan drásticas. 3, 4, 5 y hasta 6 veces más altas son las sanciones. Y lo vamos a ver para que no digan que son especulaciones y que yo estoy exagerando. Lo vamos a ver desde la norma. No se preocupen. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Lo vamos a hacer en orden, muchachos. Lo vamos a hacer en orden. Entonces, quien tenga preguntas sobre los temas que hemos visto, por favor, activan ahí el icono de la manito levantada en Zoom. Y el doctor Camilo me va a ir colaborando para que en orden vayamos evacuando esas preguntas. Vamos a evacuar Doctor, preguntas. 10 antes de minutitos. continuar, hay un compañero que a través del chat generó 5 preguntas. No sé si las voy leyendo y su merced las va respondiendo antes de ir con las manos levantadas o vamos primero con las manos levantadas, como su merced le parezca. Vamos a darle lectura a esas preguntas y de pronto, de los que tienen la mano levantada, algunas de esas preguntas coinciden, entonces ahí las resolvemos. Listo, sí, señor. Miguel Ángel Rodríguez escribió, ¿cuál es el plazo máximo para la investigación de faltas disciplinarias dentro de la Policía Nacional según la normativa vigente? No, se me adelantó, ya se me fue a la final del proceso. Esa se la respondo cuando terminemos el procedimiento disciplinario de la ley 1952. Pero son Listo. 5 años. 5 años que prescriben. La segunda es, ¿cuáles son los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional durante el proceso disciplinario? Se me adelantó también, para allá vamos. Listo. Esta clase la vamos a ver. También habla del tema del procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de la imposición de sanciones disciplinarias? No, es que se me adelantó, esos son para la segunda semana. Estas son para la No, y segunda. las otras dos son sobre la misma. La última es en consiste el principio de legalidad en el derecho disciplinario. No se preocupe que la próxima semana vamos a ver todas las etapas procesales y absolutamente todo lo que tiene que ver con términos y demás. No se preocupe. Listo, Creo doctor, que entonces, miremos a ver quién tiene la manito el activada. señor Julio Moreno. Julio, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Doc, usted me colabora haciendo como una pequeña profundización en lo que significa o en el apartado del artículo 218 que habla de que la Policía Nacional es un cuerpo armado, pero de naturaleza civil. Ese tema de naturaleza civil, ¿qué significa en sí? Bueno, lo que quiere decir es que, y se ha tergiversado, muy buena pregunta. Lo que quiere decir es que la Policía Nacional, hasta este momento, se quiere hacer ver como lo contrario, pero no es así. Hasta este momento, la Policía Nacional sigue siendo un cuerpo armado. De naturaleza civil quiere decir que la policía está al servicio de la ciudadanía, que no cumple con funciones militares u operativas o que tengan que ver con la protección de la soberanía del Estado, que eso le corresponde al Ejército Nacional. Pero en la práctica, ustedes saben que la Policía Nacional tiene unas especialidades. Tiene unos grupos de fuerzas especiales, los señores Jungla, los señores Copes, ¿cierto? Los comandos Lobo, los COR,
los de la Unipol, etcétera, etcétera. Muchos grupos que combaten en zonas rurales y que combaten los grupos al margen de la ley, ¿sí? Y esa es una discusión que se ha venido dilucidando y que el actual gobierno ha puesto sobre la mesa y que ha pedido que la policía deje de cumplir esas funciones y se dedique única y exclusivamente a estar en las zonas urbanas, no rurales, cumpliendo funciones que tengan que ver con la convivencia ciudadana. Convivencia ciudadana. Y no con combatir grupos criminales y demás en otras regiones del país. Sin embargo, históricamente la Policía Nacional ha tenido esas funciones que podrían tener un tinte militar. Incluso desde una mirada internacional, si ustedes analizan, la Policía Nacional de Colombia ha utilizado un uniforme, el famoso verde oliva. El famoso verde oliva, que ese no es un uniforme, ese es un uniforme para el ámbito rural, ¿cierto? Para el camuflaje y todo este tema. Y han sido criticados por eso y que ahorita se cambió al azul, pero eso no cambia en nada. Por ahora no ha cambiado en nada y siguen las funciones de la policía todavía intactas. ¿Sí? A eso hace referencia. La Policía Nacional sigue cumpliendo y históricamente Colombia le debe mucho a la Policía Nacional en ese ámbito, en base a esa pregunta. Que la Policía Nacional de Colombia, seamos claros, es de las mejores policías del mundo, de eso no hay duda. Es la única policía del mundo que se ha enfrentado a la guerrilla más antigua del mundo, la FARC. La Policía Nacional de Colombia es la única que ha combatido en unas condiciones geográficas totalmente adversas. ¿A qué me refiero? Colombia tiene selva. La topografía de Colombia es una topografía agreste. Y allá ha estado la Policía Nacional, combatiendo los diferentes factores del conflicto armado. La Policía de Colombia es la única que se ha enfrentado al narcotráfico. Ustedes analizan en otros países y las policías no cumplen ese tipo de funciones. En Estados Unidos eso le corresponde a la DEA, ¿cierto? Y lo hacen de una manera distinta. De la DEA sí lo hacen, pero pues allá con su tecnología y lo demás, pero ahorita que en alguna oportunidad los que son más antiguos saben de qué hablo. Se habló de traer a unos señores gringos para que le enseñaran a los colombianos a combatir aquí en Colombia. Y terminó pasando lo contrario. Terminó pasando lo contrario. Porque es que Colombia tiene una topografía muy particular. Sí, eso pasó hace más o menos 13 años atrás y resulta, ahora vienen los gringos a entrenarse aquí en Colombia, van a las escuelas. Claro. Entonces, de eso no hay duda y eso lo quieren borrar de la memoria de los colombianos, pero eso no lo van a lograr. La Policía Nacional ha sido protagonista en la historia de Colombia y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Quieren borrar esa memoria, pero les va a quedar muy difícil. Les va a quedar muy difícil. Entonces, por eso la propuesta actual, a propósito de esa pregunta, es que crear policías locales. O sea, que ya la policía no sea nacional, sino que sea local. Y entonces que esté la policía, solo la Policía Metropolitana de Bogotá, solo la Policía Metropolitana de Cali, solo la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Metropolitana de Cúcuta, etcétera, etcétera. Y que esa policía esté desarmada y que esa policía no cumpla ningún tipo de función operativa, sino que cumpla funciones cívicas. Y entonces, yo no comprendo cómo es que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, tan compleja, tan diversa y tan violenta, hay que decirlo, que hay sectores que son muy violentos, ¿cómo es que la Policía Nacional se va a subir, por ejemplo, al barrio El Paraíso en Bogotá? Desarmado. Si estando armados, si teniendo ciertos elementos para el servicio, los acribillan, les hacen asonada, les interfieren en los procedimientos, no permiten las capturas, protegen los bandidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo será desarmados y con banderitas rosadas y con cartelitos de diálogo? Eso es algo que no, que desde el sentido común y la lógica no,
No es posible. No es posible. Es que no estamos en Suiza, no estamos en Noruega, no estamos en Finlandia, estamos en Colombia. En Colombia existe un problema de fondo. Tenemos que decirlo y tenemos que asumir la realidad. Colombia es un país violento. Somos un país violento. Y sí, es necesario un cambio, pero es que el cambio es de fondo, no es de forma. Es que cambiándole el color a las tanquetas o cambiándole el uniforme a la policía no se soluciona el problema. O creando una norma más drástica, unas sanciones más drásticas, con eso no se soluciona el problema. El problema es de fondo. Problemas de nuestra idiosincrasia, de cómo nos crían, de los valores, de la familia. Ahí radica el problema. Porque es que ahí es donde aprendemos a ser corruptos. Tenemos que reconocer esa realidad. Ahí es donde aprendemos a ser corruptos y ahí es donde se debe enfocar las soluciones. Pero no, estamos atacando la consecuencia y no la causa. Pero bueno, eso es otra discusión. Volvamos a las preguntas. Elkin Revelo. Doc, muy buenas noches. En este caso, el funcionario público de la institución sale suspendido en una etapa de indagación o en la apertura de un proceso disciplinario y posteriormente en el juzgamiento llega a quedar libre, pues se puede decir, de la sanción, ¿sí? Llega a quedar, sí, no causa efecto el proceso que se le abrió. Ese, ese tiempo que fue sancionado, ese salario que dejó de percibir, todo eso le es reintegrado, porque ahí pues hay una violación de derechos, ¿cierto? Sí, sí es reintegrado, es la respuesta. Pero bueno, eso lo veíamos en el procedimiento, pero bueno, le respondo. Sí, sí se lo reintegran. Si es declarado, si es absuelto, le tienen que reintegrar todos esos salarios y el tiempo que duró suspendido no tiene ninguna repercusión en cuanto a la antigüedad y demás. Nos queda uno, Manuel. Manuel Castro. Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta. En la etapa de suspensión, en el artículo 83, digamos, le abre la apertura, lo suspenden ahora provisionalmente. Uno puede alegar ese procedimiento para que no lo suspendan, sino no seguir laborando mientras sigue la etapa de investigación. Sí, claro. Claro que eso tiene un recurso. Eso tiene que ir a consulta de la inspección, ¿no? Si es un juez de instrucción el que emitió eso, tiene que ir a la segunda instancia a consulta para que se decida, pero eso tiene un término. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la suspensión, se puede interponer un recurso donde se exponen los argumentos de por qué no se está de acuerdo con la suspensión provisional, pero esa la vamos a ver cuando estemos hablando del proceso, no se preocupe. Vamos con la última y continuamos. José Luis, José Luis. Doctor, una pregunta. Hablando de la suspensión, digamos, en el tema del patrullero que está a punto de ser llamado a concurso de ascenso, digamos, lo suspenden, como vamos unos 6 meses, pero durante esos 6 meses la suspensión, pues se declaró que no era culpable, pero dentro de esos 6 meses él tenía que hacerse